Y ya estamos de vuelta en nuestro matinal más positivo. Sí, pues me estaba justo riendo, pero alcancé a componerme ahora porque, como les decía antes de nuestra pausa comercial, tenemos un tema bastante importante. Como sabemos, cuando llega marzo o más cerquita de abril, también en esta oportunidad, las temperaturas poco a poco comienzan a bajar. Y esto trae como consecuencias que las enfermedades estacionarias ya comiencen a presentarse. Por lo mismo, también nosotros tenemos que tomar algunas medidas, como lo son, por ejemplo, la vacunación. Y para eso tenemos aquí a nuestro enfermero encargado de vacunación de San Javier, Manuel Silva. Bienvenido, ¿cómo está? Voy a girar para conversar con usted. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. Qué bueno. Bueno, yo estaba partiendo comentando un poco que, claro, ya comienza en la entrada de abril, mayo, por ejemplo, ya las temperaturas comienzan a bajar y las enfermedades estacionarias ya comienzan a llegar. Y para eso tenemos que tomar ciertas medidas como lo son las vacunaciones. Hablemos sobre la importancia también de tomar esta medida. Sí, si bien las enfermedades respiratorias todavía no están en su pic, Claro. La idea de podernos vacunar es lograr alcanzar la inmunidad cuando estas lleguen al país y empiecen a atacar fuertemente, sobre todo las poblaciones de riesgo, que son los adultos mayores, embarazadas y niños. Claro, mira, por ejemplo, sabemos que la campaña de COVID-19, esa no ha parado, sigue, estamos también en plena vacunación, a pesar de que la gente no ha ido mucho, pero esta está operativa. La campaña de la influenza, esa desconozco, ¿ya comenzó esa también o va a comenzar pronto? La campaña de influenza empezó el día 15 de marzo Ya, perfecto. y se va a extender hasta el 17 de mayo. Son 2 meses en el cual se va a estar vacunando a la población. En nuestra población de San Javier son alrededor de 28.000 habitantes, por lo tanto es cerca del 50% de la población total. Perfecto. Mira, bueno, estábamos hablando que ahora las personas mayores de 50 o de 50 años tienen que estar vacunándose por el COVID-19, ¿cierto? ¿Vamos en ese rango o no? En COVID-19 todos los mayores de 50 años Sí. y todos los enfermos crónicos de 12 a 49 años también les toca su vacuna bivalente. Las personas que no entran dentro de este grupo están dentro de sus dosis, tercera o cuarta dosis de refuerzo, y van con la vacuna Pfizer tradicional. Perfecto. Y en esta oportunidad, bueno, ya hablamos del COVID porque eso está establecido, pero siempre hay dudas de quiénes se pueden vacunar contra la influenza, que algunos dicen que sí, otros que no. También aclaremos eso, pues. Sí, la vacuna de influenza, según la OMS, está determinada para grupos de riesgo, que son adultos mayores de 65 años, embarazadas en cualquier etapa gestacional, niños de 6 meses hasta quinto básico y personal de salud, tanto público como privado, y otras prioridades que tienen que ver con funcionarios públicos, del SAC, hoy en día con el tema de la gripe aviar, funcionarios municipales, trabajadores de los bancos o de entidades que no se pueden suspender sus labores habituales. Claro. En este caso, por ejemplo, en algunos momentos, corrígeme, hay algunas campañas que se hacen en los establecimientos educacionales también que se va a vacunar ahí. ¿O cómo está funcionando eso? ¿Se va a hacer eso o tienen que ir a los centros de vacunación? Sí, nuestra idea es poder dar cobertura lo más rápido posible a la comunidad ¿Ya? de San Javier, y dimos inicio ayer ya a la campaña de influenza en los establecimientos educacionales. Comenzamos con el Justa Narváez y Escuela Emma Sepúlveda de Lobo. Hoy día los chicos están vacunando José Manuel Balmaceda, y ya están desplegados todos los calendarios de la vacunación, tanto de colegios urbanos. La próxima semana empezamos a hacer la coordinación con los colegios rurales y los jardines infantiles. La idea es poder rápidamente llegar al nivel de cobertura óptimo para que alcancemos a colocar estas 28.000 vacunas que nos corresponden como comuna. En este caso, por ejemplo, me gustaría que habláramos un poco del panorama en la comuna. Cuando comenzó el tema del COVID, no sé si tú recuerdas que hubo un momento en que se decía que la vacuna contra la influenza ayudaba y se generaron atochamientos. No sé, Javito, si tú también te acordaste cuando fuimos ahí y los vacunatorios contra la influenza estaban llenos también. Entonces, hablemos un poco de eso. Cuando hubo ese aumento de personas que se vacunó, la situación de enfermedades también disminuyó un poco en los centros de salud, por ejemplo. ¿Se vieron ustedes como funcionarios enfrentados a menos situaciones de ese sentido? Lo que pasa es que lo que evitamos con el vacunar gran parte de la población es evitar saturar los servicios de atención, tanto primarias como hospitalarias. Ya hacemos que, si bien la influenza puede afectar, va a dar de una forma muy leve. Por lo tanto, de esto no logramos un atochamiento de personas en periodos peak
donde circulan más virus, aparte de la influenza, el sincicial, el COVID, ya, entonces hacemos que se nos descongestione en cierta manera la atención primaria y la atención hospitalaria en salud. Perfecto. Me gustaría también que habláramos porque existe un vacunatorio también donde la gente puede acudir y los horarios también en los que puede acudir, porque por ejemplo muchas veces por los temas de trabajo se complican un poco para que la gente también pueda tomarse su tiempo y partir al centro vacunatorio y obtener su dosis. Ya, actualmente estamos tratando de hacer un despliegue completo en la comuna. Vamos a tener operativos en las postas rurales, estamos tratando de coordinar algunos operativos en las partes más lejanas o que son puntos de difícil acceso para que la gente vaya a vacunarse, que van a ser publicados en las postas de salud o en los lugares más cercanos. Vamos a ir a los colegios. Vamos a acudir a todas las empresas o lugares que se establecen según el calendario ministerial que podemos vacunar. Vamos a vacunar en nuestro punto de vacunación, que está actualmente en la Villa Puesta del Sol. Ya el horario de funcionamiento es de 9 de la mañana a 4 de la tarde en horario continuo. Y los días viernes tenemos una extensión horaria para la gente que le dificulta un poco acudir en el horario diurno, que va desde las 4 de la tarde a las 8 de la noche en el CEFAM, y ahí estamos vacunando a toda esa población que le cuesta un poco asistir en horario diurno. La idea es poder entregar todas las facilidades para que se puedan vacunar. Claro, y en este caso, ¿dónde la gente también puede encontrar mayor información? Porque, por ejemplo, nosotros lo estamos diciendo, pero quizás después se le olvida o necesita recordarlo. ¿Dónde pueden encontrar la información de dónde se van a estar realizando tanto en las zonas rurales como urbanas y los horarios? En la página del Departamento de Salud habitualmente se van subiendo todos los operativos y toda la información con respecto a la campaña de vacunación. Por lo tanto, ahí podemos ir encontrando diariamente los lugares o dónde vamos a acudir los días próximos a vacunar. Perfecto. Y por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, que también sabemos que son prioridad en ambas vacunas, ¿cómo también se está haciendo? Por ejemplo, ellos llegan, a veces también sabemos que existe mayor demanda, que estamos llenos, también tienen también como preferencia para que puedan entrar y ser vacunados en caso de, para que no estén tanto tiempo expuestos ahí. Durante esta semana que llevamos de vacunación ha sido expedito el sistema. Perfecto. No tienen tiempo largo de esperar que se puedan vacunar. Lo importante es recordar que la vacuna COVID como la vacuna influenza se pueden coadministrar. Por lo tanto, aquel adulto mayor o aquella persona que está dentro de los grupos de riesgo que le corresponden las dos vacunas, los estudios internacionales dicen que no hay ningún problema en poderlas colocar juntas. La sintomatología, los problemas post vacuna van a ser mínimos, dolor en el sitio de punción, ya todos nos hemos vacunado para el COVID, ya sea primera, segunda, y ya sabemos que la sintomatología post vacuna puede durar hasta 48 horas, más que eso no nos va a provocar. Y la vacuna de influenza llevamos años colocándola en Chile, el laboratorio es el mismo del año anterior, nos protege contra 3 cepas de la influenza, por lo tanto la sintomatología que va a dar post vacuna también es mínima. Entonces recomendar a todos aquellos que les falta una o las dos vacunas, administrarlas en forma simultánea. Esto evita que vuelvan de nuevo al centro de salud, evitan la aglomeración y se pueden proteger contra ambas vacunas en una sola oportunidad. Claro, y por ejemplo, si podemos mencionarlo así como levemente, ¿cuáles son los síntomas que la gente se tiene que preocupar en caso de, por el que puede decir así como, chuta, quizás tengo influenza y tengo que ir a chequearme? Los síntomas más comunes de la influenza es fiebre sobre 38,5, malestar general, en algunos casos puede provocar hasta postración, hay congestión nasal, tos, pero el gran problema o la gran dificultad que nos provoca la influenza es que la influenza puede empezar a contagiar desde el día antes de los síntomas, en el adulto hasta 5 días posterior de tener síntomas, pero en los niños contagia hasta 10 días posterior a tener síntomas. Por lo tanto, el gran problema en los establecimientos educacionales es que un niño nos puede contagiar varios niños más durante esta cantidad de tiempo que está en su periodo de transmisión. Por eso es súper importante poderlos vacunar, porque de esta manera vamos también a provocar este efecto rebaño en cada uno de los colegios, que si uno o dos no se vacunan, la gran mayoría va a estar protegido, por lo tanto vamos a evitar estos colapso en los servicios de urgencia y que en los establecimientos educacionales no tengamos alta inasistencia en el periodo de invierno. Mira, eso también es un punto súper importante lo que tú estás hablando con el tema del periodo de contagio, que en los niños lamentablemente es más extenso. Y también me gustaría hablar del panorama sanjuanino, cómo ha sido la recepción de los establecimientos educacionales, entendiendo la importancia que tiene generar estos operativos. Sí, consideramos que ya llevamos 2 años trabajando con vacunas COVID con los establecimientos educacionales.
y tratamos de entablar reuniones con ellos, coordinarnos y fijar los operativos para ir a vacunar el día que sea más cómodo, más práctico, tanto para el equipo de salud como para el equipo del Departamento de Educación. Y en realidad tenemos muy buena coordinación con los establecimientos y nos dan las facilidades para poder entregar la vacunación dentro del mismo colegio o jardín infantil, lo que nos permite también ayudar a esos papás que les dificulta llevarlo a los establecimientos de salud, poder acercar la vacunación también a ellos. Perfecto. Mira, también voy a ver, esta pregunta va a sonar como graciosa también, porque como dicen, en algún momento yo misma me apliqué las 2 vacunas en un momento y también la gente se pregunta, y yo quiero que desmintamos este mito acá, que una vacuna puede inhibir la otra. Entonces también hablemos sobre eso, porque dicen cómo ponen las 2 juntas y una quizás puede como inhibir la otra y puede quedar la escoba. También desmintamos ese mito que mucha gente también se lo puede estar preguntando en este momento. Sí, la vacuna en sí, ya en el tiempo que llevamos, sobre todo la vacuna COVID que llevamos 2 años, la coadministración se puede realizar. Pensemos que en Chile llevamos años vacunando y que siempre se han coadministrado vacunas. Por lo tanto, si consideramos los niños de 1 año, colocamos 3 o 4 vacunas simultáneamente. Y eso no quiere decir que una vacuna va a inactivar la otra. Vacunas que se pueden inactivar tienen un periodo de tiempo donde se cita al papá o al adulto mayor a vacunarse. Y en este caso, con la única vacuna que tenemos una contraindicación de vacunar o que no se pueden cruzar, es con la vacuna de la viruela del mono, que no podemos administrar. En caso que la persona se esté colocando esa vacuna, tenemos que esperar un periodo y se cita a vacunar. Pero con el resto de las vacunas no hay ningún problema, se pueden coadministrar todas. Solo mito el que una inactiva a la otra. Entonces vacunémonos, chiquillos, vacunémonos todos. Ya, entonces, claro, mira, ese otro detalle también es súper importante. Se vacunó con el tema de la viruela del mono, entonces hay un plazo que tiene que esperar. ¿Cuánto es eso más o menos? 28 días. 28 la viruela del mono son 2 vacunas. Actualmente se coloca en Linares, Talca y Curicó. Ya, como es poca la población que se vacuna o se inmuniza contra ello, la vacuna solo en 3 partes de la región, y esto hace que se coloca la primera dosis, se espera 28 días, se coloca una segunda dosis y 28 días posterior a eso podemos colocar la vacuna de la influenza, la vacuna del COVID para coadministrar. Y posterior a eso, a ver, y si yo primero me pongo la vacuna, o sea, la de la influenza y la del COVID, ¿también tengo que esperar 28 días? Y ahí suministrarme, por ejemplo, si quiero la vacuna para la viruela del mono. Claro. Lo mismo. Tiene que haber un lapso entre una vacuna y otra. La idea es que, como la vacuna de la viruela del mono es nueva, no hay estudios que nos permitan poder administrarlas juntas hasta que aparezcan o tengamos mayor cantidad de población con esta vacuna. Perfecto, ve, también ese es otro dato que usted tiene que tener en consideración, pues si aquí podemos vacunarnos por la vida y por haber, pero esa como es la más nueva, tenemos que esperar un lapso de tiempo. Sí. Otra cosa ya, esto es para que conversemos respecto a lo que es la sintomatología. ¿En qué sentido? Que yo, por ejemplo, voy a hablar de mi experiencia personal, me voy a poner así narcisista. Cuando yo me vacuné con ambas dosis, obviamente al otro día, claro, me sentía un poco mal y todo eso. Entonces conversemos también sobre cuáles son los efectos que puede sentir la gente y cómo también puede tratar de contrarrestarlos para sentirse un poco mejor, porque sabemos que eso tiene una duración máximo de 3 días simplemente, sí. O sea, como máximo 3 días. Entonces conversemos también para que la gente no se asuste y tome algunas recomendaciones para que pueda aliviar los malestares. Sí, y idealmente post vacunación ingerir abundante líquido, no se recomienda ingerir bebida azucarada o bebida alcohólica, porque en realidad lo que provocan es que uno se deshidrate fácilmente, por lo tanto no es lo ideal para poderse hidratar. Paño frío en el sitio de la punción, la gran mayoría se queja o la gran molestia es el dolor en el brazo. Ya paños fríos alivian bastante la molestia y esto en general, y está descrito, no dura más de 48 horas. Sí. Dentro de las 48 horas, esto se pasa notablemente en personas que se pueden vacunar por primera vez por la influenza, puede provocar un pequeño resfrío, un pequeño malestar, ya de repente una pequeña coriza, pero desaparece también dentro de las primeras 48 horas y después completamente aliviado. La vacunación en sí, sobre todo la influenza, demora alrededor de 14 días en tener una inmunidad completa, por eso es que la idea es empezarse a vacunar ya para tener una inmunidad cuando el invierno o esta influenza en sí
ya esté dentro del país. Cuando estemos como en el periodo más crítico, que en el fondo siempre se ha dicho que es como junio, julio, mediados de mayo, por ahí, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que va a ser como bien diverso este año. Tenemos que considerar que el año pasado ocupábamos mascarilla, por lo tanto el periodo de transmitir los diversos virus era más difícil porque al entablar reuniones sociales o al estar en lugares públicos estábamos todos con mascarilla, entonces la transmisión en sí era mucho menor. Baja, claro. Este año estamos todos sin mascarilla, a excepción de los que trabajamos en los centros de salud, por lo tanto sí puede haber, se puede activar antes el tema de los contagios o el tema de los virus en sí, así que este año va a ser un poco incierto. Claro, y ustedes también como funcionarios de salud también tienen que estar tomando las medidas, también comenzó el proceso de vacunación para ustedes en ese sentido. A nosotros inicia una semana antes, la primera semana de marzo ya se empezaron a vacunar los funcionarios, al igual que el tema de la quinta dosis del COVID, también los funcionarios empezaron. Claro, eso ustedes son los primeros, pues eso sí lo sabían. Sí, y en realidad hacer un llamado a los funcionarios privados en este caso que concurran a vacunarse, ellos también están dentro de los grupos de prioridades. Ya fuimos a las clínicas privadas de San Javier, pero siempre queda un pequeño margen de personas pendientes por vacunar, por lo tanto nuestros puntos de vacunación están activados para que ellos puedan ir dentro de estos días. ¿Ve? Entonces ya lo sabe, todo activado para que en el fondo los funcionarios de salud son los que están más expuestos, están muy expuestos, entonces es necesario también que ustedes puedan acudir, como decía Manuel, se hicieron operativos, sin embargo, como decías tú, en todos lados siempre queda una colita y esa colita puede ir a los centros vacunatorios, entonces a los operativos para poder suministrarse lo que son las dosis. Me gustaría también que habláramos un poco, porque también hay muchos padres que les da un poco de susto el tema de vacunar a sus hijos, por lo que hablamos de la sintomatología. Hablemos también y mandémosle un mensaje a ellos sobre la importancia de prevenir esta situación antes que quizás ni Dios quiera uno de sus hijos se pueda contagiar y genere síntomas que son bastante adversos porque esta enfermedad es bien potente en ese sentido. Sí, San Javier en sí destaca por tener una comunidad bastante consciente en vacunación. Ah, me encanta. ¿Qué es lo que nos dicen los lineamientos ministeriales? Que si un padre en sí no desea vacunar a su hijo, debe acudir a una consejería que generalmente la damos los enfermeros dentro del CEFAM, donde le explicamos los riesgos y las consecuencias de no vacunar a su hijo. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Es que un niño en sí puede contagiar a gran cantidad de compañeros dentro del colegio. Y la otra complicación es que si el niño tiene alguna patología o está inmunodeprimido puede provocar enfermedades más graves e incluso puede provocar hasta la muerte. Entonces, Chile siempre ha sido muy... prevé gran parte de las situaciones y por lo tanto siempre vacunamos a grupos más grandes que lo que se recomienda a nivel internacional. Entonces la cantidad de vacunas siempre está accesible para todos aquellos grupos de riesgo. Yo creo que los estudios de la vacuna de la influenza llevamos años vacunando en Chile. Gracias a eso no tenemos grandes enfermedades y pensar que cuando la última vez que tuvimos tema de influenza en sí fue la famosa influenza porcina, que nos provocó un gran colapso en los servicios de salud. Dentro de la cepas que trae esta vacuna de la influenza, viene incluida para ese tipo de influenza, por lo tanto también prevenimos ese tipo de cosas que nos afectaron en algún minuto en el país. Sí, pues ve, siempre nosotros los chilenos pensamos en grande, pensamos en más. Sí, porque entre más población se vacuna, este efecto de rebaño es bastante más efectivo. Mayor, sí. Sí. E incluso los que somos jóvenes, lolitas como yo, también nos podemos vacunar. Bueno, me gustaría entonces que volviéramos a recordar para las personas que se están uniendo a nuestra sintonía los puntos de vacunación, los que se están llevando en establecimientos escolares, el vacunatorio acá y también en las zonas rurales, que es súper importante, si podemos también mencionarlo. Las zonas rurales, las postas de salud son las que van a efectuar los operativos en sí, donde van a llevar sus vacunas y van a estar programados y avisados para que la población concurra a vacunarse y podamos lo antes posible tener al día esta campaña o la mayor cantidad de población de San Javier. Recordar también que dentro de los grupos de riesgo están las personas crónicas de 12 a 64 años
Y dentro de estas enfermedades crónicas está la diabetes, la hipertensión, personas que están en tratamiento con cáncer activo, que están con drogas de bajo peso molecular, ¿ya? Y todas aquellas personas y que de repente olvidamos que su IMC de peso es mayor a 30, también están considerados dentro de esta campaña de vacunación y su ítem es como persona crónica también, los asmáticos, los con EPOC, ya los que tienen enfermedades respiratorias también están considerados. O sea, hay un amplio grupo de personas que se pueden vacunar y que se consideran dentro de las enfermedades crónicas. ¿Ven? Y también me gustaría recordar hasta cuándo dura la campaña de la influenza, porque mucha gente piensa que es durante todo el invierno. No, porque esta se tiene que suministrar antes de que comience el invierno. Entonces, me gustaría que recordáramos también las fechas para que la gente pueda acudir, en este caso, a los vacunatorios. La campaña inició el 15 de marzo, oficialmente dura hasta el 17 de mayo o hasta que alcancemos un 85% de la población objetiva. Ya idealmente lograrlo antes, la disposición de vacuna está, actualmente no tenemos ningún tema de quiebre de stock con vacunas, entonces no hay problema en que acudan a vacunarse dentro de los próximos días. La idea es que lo logremos hacer antes del 17 de mayo y no estemos haciendo un llamado después de esa fecha que nos vengamos a vacunar. Sí, pues lo ideal que la gente acuda, entonces, claro, como decía tú, no que se tenga que extender esta campaña porque no se llegó al 85%, que ese es el mínimo que ustedes necesitan como para terminar la campaña, que es la población objetiva, básicamente. El mínimo de la población objetiva. ¿Dónde está nuestra población más difícil de acceder? Los adultos mayores son una población que nos cuesta acceder con la vacuna de influenza. Ellos tienen como muchos mitos con respecto a la vacuna, que me vacuné la primera vez, me hizo más mal, me vacuné la primera vez y me enfermé más. Ya tenemos que considerar, y como lo decíamos hace un rato, la vacunación en sí provoca algunos síntomas la primera vez que uno se la administra, después los años siguientes casi absolutamente nada, pero la gente que, o queda en el consciente de la gente que la primera vez que me la administré, por eso no me la coloco más. Idealmente concurrir a los centros, el riesgo es mucho mayor si nos da influenza y no estamos vacunados. La posibilidad de quedar con alguna secuela, de hospitalizarnos, de provocar la muerte es mucho mayor al no estar vacunados, entonces la idea es tratar de cuidarnos nosotros y tratar de cuidar a nuestro entorno, sobre todo a nuestro grupo familiar, si hay más de una persona que se vacuna. Excelente, entonces esto me dio esperanza, este año no me voy a sentir mal, voy a estar bien, gracias a Dios me vacuné un viernes, así que el fin de semana estuve en camita. Usted también pues sea vivaracho, trate de tomar un fin de semana para que pueda descansar, uno tiene que buscar el método y la forma, pero lo importante y el llamado que hace aquí Manuel es siempre vacunarse. Bueno, ya estamos en la hora, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y hablarnos de este tema tan importante. Esperemos que la próxima vez que nos encontremos, porque me gustaría también que pudieras venir, para hacer un balance y contarnos que ojalá todos cumplieron con su vacunación. Sí, no hay problema. Aprovechar de dar las gracias al equipo que tenemos vacunando. Es un equipo que lleva aproximadamente 2 años en esta campaña. Empezamos en febrero de hace 2 años atrás y no ha parado. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta dosis, vacunamos influenza, hacemos campaña escolar. Ya, entonces son múltiples las cantidades de vacunas que estamos administrando a nivel de la comuna y tenemos un equipo que ahí está constantemente, se ve en el punto de vacunación, se ve en nuestros operativos, entonces también agradecer a los chiquillos que día a día trabajan administrando vacunas en nuestra comuna. Definitivamente destacar la labor de ellos. Entonces, como decías tú, cada vez se suministran más vacunas, se unen las vacunas y ustedes siempre desde el momento cero han estado al pie del cañón, así que también destacar su importante labor porque gracias a eso muchas de nosotros estamos sanos, no ha pasado nada y quienes han sufrido de COVID o influenza también se han podido mejorar. Así que también destacar la linda labor y la importante labor que ustedes tienen con nosotros. Muchas gracias. De nada, y listo. Después de este momento tan emotivo, tan importante, nos vamos a nuestra pausa comercial y volvemos a nuestro último bloque porque Mauricio MC Beckham está listo y preparado con Pamela Castro para hacer de las suyas en una nueva aventura. Así que vamos y volvemos.